Y bien, estamos con Aurelio Pastor, congresista de la República y además candidato también al próximo Congreso con el número 6. Estamos viendo en esta lista del APRA que finalmente ya salió. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, finalmente la lista efectivamente ya salió con Jorge del Castillo en el puesto 36, pero esto ha sido a costa de mucho, ¿no? Ha sido un desastre en realidad este proceso, ha tenido que renunciar Meche Arauz, con lo cual se ha ido la posibilidad de que ingrese al APRA de alguna manera toda una, digamos, una corriente renovadora, ¿no? Se ha perdido una oportunidad histórica, creo yo. Ha sido bien difícil, ¿no? Además, ir sin candidato presidencial es algo que nosotros no esperábamos. Al contrario, pensábamos que con los resultados que íbamos teniendo hasta ahora en el gobierno podíamos aspirar a continuar, y ahora ya no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, vamos a hacer todos los esfuerzos para tener una célula parlamentaria representativa a nivel nacional que pueda hacer un balance frente al próximo gobierno y también defender las cosas que se están haciendo. Y no solamente las obras del gobierno, sino el lineamiento en algunos temas, como por ejemplo la descentralización, ¿no? ¿Y ya tienen ustedes alguna explicación acerca de la paradoja de este crecimiento 9-10% y una aprobación presidencial relativamente baja y finalmente una intención de voto aún muchísimo más baja por la que era una candidata que parecía muy interesante, claro que ni siquiera había comenzado su campaña, ¿no? Pero y esto pues finalmente abortó este decalaje, digamos, de aprobaciones. ¿Qué explicación puede tener? Es extraño, ¿no? No es la primera vez que se da en el Perú en donde el partido de gobierno es al final del periodo un poco dejado de lado por el electorado frente a las cosas que se han hecho, ¿no? Sucedió hace 5 años el mismo caso con Alejandro Toledo. Sin embargo, nosotros tenemos una militancia que participa bastante, que debate, que discute, que no necesariamente acepta las cosas, pero que está ahí siempre al pie del cañón del voto cuando se necesita para el partido. Ahora, una cosa es la militancia permanente, activa, y otra cosa es el electorado aprista, que es mucho mayor, que yo estoy seguro que en la medida en que avance la campaña se irá incorporando en sus simpatías por los candidatos. Bueno, pero todo este proceso parece que ha traído más cola, ¿no? Porque ahora resulta que están renunciando varios precandidatos a la lista del Parlamento andino, que ahora se está convirtiendo también en un escenario, digamos, en una cancha de disputa electoral. Y resulta que Bendezú, no solamente eso, Carlos Roca, el histórico Carlos Roca, pues también ha renunciado a ser candidato al Parlamento andino, porque en fin hubo una serie de denuncias sobre malos manejos en la elección interna que no han sido atendidos por el comité electoral. ¿Qué cosa ha pasado ahí? No, eso no es correcto, no ha habido ninguna irregularidad. Lo que pasa es que eso están renunciando ellos. Probablemente eso lo dicen, pero eso no es correcto. Yo no comparto en todo caso la opinión de ambos, a quienes aprecio mucho, pero no comparto la opinión en el sentido de que vayan a haber existido ningún tipo de irregularidades. Ahora, lo que pasa es que el espacio del Parlamento andino es más pequeño, ¿no? Son 5 que se eligen, no es como el Congreso en donde hay 130 escaños, acá solamente son 5, y finalmente los resultados que se obtienen están muy ajustados con lo que se obtengan en la candidatura presidencial. Así que es muy difícil que alguien que esté pues en un puesto abajo tenga la posibilidad de caminar todo el país porque es una elección nacional y al mismo tiempo levantar de repente una votación. Yo me imagino que algo de cálculo hay en ese tipo de renuncias, ¿no? El voto preferencial para el Parlamento Nacional permite mucho más juego, es en circunscripciones, permite manejar determinados espacios de influencia y por lo tanto ahí sumar votos para poder llegar al Parlamento. Es distinto totalmente a lo que es el Parlamento andino. Más bien la inercia de lo que es la elección a nivel nacional, en donde hay 26 candidatos con el número 1 corriendo al Parlamento Nacional, puede terminar ayudando inclusive a los que encabezan la lista al Parlamento andino. Y una pregunta, ¿por qué ir por Lima? ¿Tú no habías ido antes por San Martín? Sí, 2 veces. Hay un proceso de renovación interna también. Migración política.
Más que todo es un proceso de renovación interna. Nosotros hemos venido alentando eso en nuestro departamento y ahora tenemos buenos candidatos. Nuestro candidato, el que encabeza la lista, acaba de obtener 30% en la elección regional. No ganó, pero ha tenido una votación muy interesante. Así que nosotros creemos que vamos a mantener el escaño que tenemos en San Martín. Más aún ahora, que ya no son 3 sino 4. Bueno, y brevemente, este proyecto de ley que ha sido aprobado sobre la restitución de la exoneración del IGB en la selva, un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, me imagino que para reparar algo que el propio Ejecutivo había hecho. No entiendo qué ha pasado. A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a principios del gobierno, esto regresa, habría que regresar un poco al año 98 en que se dio la famosa ley de la Amazonía, ¿no? En donde durante el gobierno de Fujimori, a propósito de algunas protestas que habían habido por el trato por el tema Perú-Ecuador, se aprobó una ley que le daba un marco tributario de incentivos a la Amazonía, entre ellas, por ejemplo, el no cobro del IGB, ¿correcto? Entonces ha pasado el tiempo, se han evaluado esas exoneraciones, nos hemos dado cuenta que muchas de ellas no le hacen bien. Inclusive en San Martín, en el año 2005, yo personalmente alenté la modificación, dejar de lado una exoneración que era el cobro del reintegro tributario, un impuesto que se le devolvía a los comerciantes a cambio de un fondo para que la región pueda hacer obras, un fondo muy importante, que hoy constituye la fuente más importante de ingresos a la región San Martín, ¿correcto? Entonces ya empezó el debate acerca de si los beneficios tributarios favorecían o no favorecían. Apenas entró el presidente Alan García, se dio un decreto legislativo, el 978, que lo que ha hecho ese decreto legislativo es, tomando como base lo que hicimos el año 2005 al eliminar este beneficio del reintegro, dijo, vamos a ir progresivamente eliminando los beneficios tributarios o las exoneraciones que tienen, y paralelamente a eso, mientras las vamos eliminando, les vamos asignando esos recursos a los gobiernos regionales para que tengan una caja mayor, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ese plan, el 1 de enero del 2013, dentro de 2 años, ninguna zona de la Amazonía, excepto Loreto, sin Alto Amazonas, que es donde está Yurimaguas, ninguna va a tener la exoneración del IGB, ninguna. O sea, el 1 de enero del 2013, toda la Amazonía, menos Loreto, lo que te conté, toda la Amazonía pagará IGB. En el caso de San Martín, Amazonas, que es lo que hoy día hemos visto en el Congreso, esa incorporación del IGB ha empezado el 1 de enero de este año. El primero. Iba a empezar antes, pero aprobamos una ley para diferirlo al 1 de enero de este año. La verdad es que las condiciones todavía no están dadas para que se pueda pensar en una eliminación del IGB, y además ha habido una mala interpretación de la norma, porque el gobierno planteó una reducción progresiva, y lo cierto es que a partir del 1 de enero ya en toda esa zona de la Amazonía ya se está cobrando el 19% del IGB, y comprenderás que el impacto social ha sido duro, porque las cosas se han incrementado en 19%, 20%, y entonces el malestar social ha empezado a generar una serie de reuniones, de advertencias y finalmente de movilizaciones. Entonces, a mí me parece coherente que el gobierno por ahora lo haya diferido. Lo que hemos aprobado hoy día en el Congreso es un proyecto del Ejecutivo. No se va a aprobar nunca en la historia, entonces. Yo lo que creo es que tiene que haber un manejo más inteligente de esto, ¿no? La progresividad primero tiene que ser clara. Como ahora no era clara, y empezaron a cobrar el 19% del 1 de enero, cuando debió haberse cobrado solamente el 20% de ese 19%, o sea, más o menos 3.8, 3.9%, no más. Pero bueno, se generó ya todo esto, ahora vamos a tener 2 años más de exoneración del IGB, y esperamos que esos 2 años sirvan para trabajar un mejor marco tributario de la Amazonía. Por lo menos en San Martín, el criterio, ya te has dado cuenta con el tema del reintegro tributario, ha sido un criterio de avanzada. Hoy día tenemos carreteras departamentales, obras importantes hechas con ese reintegro, inclusive la interconexión al Sistema Nacional de Energía, que le ha dado toda la energía que necesitaba la región, empezó con los recursos obtenidos gracias a eso. Ojalá se pueda generalizar eso, pues, pero ojalá, claro. Por lo visto la cosa se va a volver a repetir. Bien, Aurelio Pastor, muchas gracias. Gracias a ti, fue Aurelio Pastor, candidato en la lista de la PRA. Vamos a una pausa y regresamos.